¿Saben de quién no pinche se ha hablado lo suficiente? Así es, de Julián Carrillo y su pinche extraño sonido 13. Así es, bienvenidos al Festival del Mame. No, no es cierto. O sea, sí es cierto que qué pedo con Julián Carrillo, pero estoy hablando de otra persona. Una escritora mexicana que se sacó unas historias que dices, what the fuck, y las escribió aparte con un humor tan negro y escondidillo y con una delicadeza para fijarse en detalles magistrales, y todo eso cuando eran casi puros señores los que estaban publicando para variar. ¡Las niñas tampoco podrán ser miembros del club! Niñas no, un momento, ¿cómo está eso de que niñas no? Y no solo eso, sino que de repente en sus historias le guiña al terror, al horror, a la salud mental y al delirio, pero también confronta a su lugar y a su tiempo, a la clase social donde básicamente ella creció. In Through a Glass Darkly, Ingmar Bergman has explored the deepest and most personal recesses of the human heart to create a masterpiece in the art of filmmaking. Y claro, todo eso lo hace con la mano en la cintura. Hola, quimeras de luz, ¿cómo están? Yo soy Isa y esto es Letras Gluten Free, su programa de lectura, literatura y trips varios de confianza, donde no creemos en ningún partido político, pero de hacerlo elegiríamos por 1001 razones a Franz Kafka. No, no es cierto, ese vato nos llevaría a la pinche ruina. En fin, váyanse acomodando y sacando su sopita o su chupe de preferencia, porque hoy les voy a compartir a una escritora que está muy, pero muy metida en mi corazón desde mi tierna existencia. La escritora y guionista mexicana, la muy, muy memorable y tripiada patrona de la Lucín, Guadalupe Dueñas. Guadalupe Dueñas fue lo que hoy diríamos una niña bien. De hecho, era sobrina de nada más y nada menos que el señor presidente Miguel de la Madrid. Así que sí, la señorita venía de familia tradicionalista conservadora mexicana. Ellos me enseñaron que la religión era una farsa y una forma de esclavitud, y que había llegado la hora de romper las cadenas de la superstición, el yugo de la mentira y la falsedad. Y por eso es que me tripea todavía más la naturaleza de todas sus historias. Porque la verdad sí fue una señora bien punk, si tomamos de referencia el tipo de strips que escribía desde la ficción. Y no soy del team de decirle a todo el nuevo punk, pero bueno. A ver, metámosle un poco de contexto al asunto. Si ya de por sí la escritura de las mujeres nunca fue del todo aceptado, todavía seguimos como que en la discusión de si la literatura femenina debería tener temáticas, no mamá. Ahora imaginen a una chava de clase social acomodada que escribe sobre temas poco ideales para el tiempo y la época, porque era, además de todo, una señorita. Y fíjate, qué corola, qué color tan peculiar. Y ni tiene aroma. ¡Uy! Y miren esos tallos. Muy raquíticos, diría yo. Pues a mí me gusta. Tú cállate, Rosita. Y por poco ideales me refiero a, no sé, una historia donde el miembro estelar de una familia es una bebé muerta en un brazo. Mirror, father, mirror. Mirror, father, mirror. Mirror, father, mirror. Y con eso quiero llegar al cuento con el que suele ser más famosa Guadalupe Dueñas. Historia de Mariquita. Mariquita no es solo un personaje peculiar, sino que es el personaje principal de este cuento. Mariquita es una bebé prematura que murió poco después de nacer. El problema fue que su papá y su mamá decidieron que no se iban a separar de ella, así que la metieron a un bote de chiles, sin los chiles, evidentemente, y con un extraño líquido que el papá le cambia cada año para asegurarse que estuviera en excelentes condiciones la chiquilla. Ahora, no sé ustedes, pero siento que por allá en 1958, que fue cuando salió publicado el libro Tiene la noche un árbol, un cuento con esta temática escrito por una mujer, pues no va a ser un texto que pasara de largo, ¿verdad? Women, they have minds.
and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. Por obvias razones, la historia de esta familia del cuento pues es bastante solitaria. Como conservaban a Mariquita y aunque procuraban no tenerla a la vista de la gente, pues las pocas personas que se llegaban a enterar solían alejarse de ellos. Y con justa razón tienes a una bebé prematura muerta metida en un frasco de chiles, ¿no, mamá? Mirror, father, mirror. Aún así, parece ser que las 7 niñas del matrimonio crecieron en compañía de Mariquita y que se sentían bastante cómodas con su compañía. Ah, porque además era la mayor de todas, entonces era como una especie de respect. No sé. Nota. Todo esto lo vamos a saber no por un narrador omnisciente, que en aquel entonces se usaba mucho, sino por uno en primera persona, que ya empezaba a ponerse de moda todavía más con la ola de existencialismo aterrizando en Latinoamérica y con la bandita experimentando con las voces narrativas. En este caso, quien cuenta la historia es una de las hermanas de Mariquita. Y va, que esto es la cereza del pastel, porque el tono tan tranquilo y cotidiano y asimilado con el que habla de ella y su historia, pues tiene la historia con una especie de cringe silencioso. O sea, te es medio imposible no imaginar que la historia de Mariquita pudo haber sido contada por un director de cine tipo David Lynch o Arturo Ripstein o incluso Ingmar Bergman. Incluso si no supieras quién lo escribió, pensarías que el mismo Stephen King pudo haberlo escrito. Mirror, father, mirror. Repito, este cuento fue publicado en 1958. Hay gente que lo toma por un cuento fantástico, pero la realidad es que no tiene nada de fantástico. Digo, suena perturbador, pero algo así podría pasar. Y si hay gente en Mazatlán que saca caguamas a pasear en carriolas, por supuesto que ha de existir gente que guarda a sus bebés muertos en frascos de conservas. Lo de la caguama es historia real. Ahora, la manera en que Guadalupe Dueñas contaba historias bastante perturbadoras solía escalar desde cuentos como bebés prematuras muertas en un frasco de chiles a, no sé, morritos complotando con desvivir a sus jefecitos santos, lo cual me lleva al cuento número 2 de este implícito top de Guadalupe Dueñas. Quimeras de luz, no les voy a mentir, el mundo siempre ha estado bien pinche enfermo y triste a su manera. Can monkeys surf the net and corrupt our kids? Chimpanzee chat rooms next on Six Head World. Al menos mientras el ser humano ha tenido la capacidad de hacerla de pedo. Y en este buffet de cosas terribles que suceden porque el caos es universal, un cuento como este no es precisamente lo más culero que podríamos imaginar. Martillazo en el ano. Ya sé, pero igual lo que sucede está muy cabrón. Este cuento aparece en Antes del Silencio, el último libro de Guadalupe Dueñas, publicado en 1991. En él seguimos la historia de un par de morritos que toman la decisión de armar un plan para desvivir a su papá y a su mamá porque el papá les pega y básicamente deciden que es tiempo de resolver. No les cuento el resto, pero el cuento gira en torno a cómo planean hacerlo y cómo ejecutan su plan. Para estas alturas ya podríamos intuir que Dueñas no es precisamente una escritora romántica ni linda. Todo lo contrario. Sus textos buscan constantemente retratar voces, sobre todo femeninas, pues digamos atípicas, llenas de tristeza, venganza, melancolía, pero también imaginación, delirios, objetos de deseo extraños y que son conscientes del trato condescendiente que el mundo les tiene por su condición de mujer. Never allowed into the Club of Geniuses anyway. The Brontes? That's it? Yes, I think so. And who always declares genius? Men, I suppose. Cutting down the competition. That's a very complicated argument to make me feel better. Por eso Dueñas siempre es inevitablemente ácida. Es su forma de rebelarse ante un mundo que no la satisface ni le parece congruente. Y de ahí que este cuento con los morritos desviviendo al papá y a la mamá lo haya escrito con una cotidianidad bastante preocupante. Si leen el cuento se van a topar con dos morritos bastante estoicos ante la idea de chingarse a su jefecito
golpeador, y su jefecita que no parece tener vela en el entierro, pero que deja que les pegue. Pasemos a otro cuento del mismo libro. ¡En la sorpresa! Otro cuento de Antes del Silencio, todo se descontrola bastante rápido. La historia parece sencilla. Un hombre va a visitar a su sobrino y cuando llega encuentra un árbol de Navidad decorado con monitos extraños que le parecen particularmente perturbados. Cuando le pregunta a la mamá del sobrino, que parece ser una señora bastante parola, sobre qué pedo, la mujer le dice toda orgullosa que los trajo del extranjero y que son carísimos de París. Y básicamente le exterioriza que qué poco gusto tiene si no le parece súper chic la decoración del árbol. No digas provechito. Lo peor es que según la señora los compró para deleite de su hijo, pero al niño no le parecen latir para nada esos muñequitos todos creepy. Mirror, father, mirror. Para no hacerles el cuento largo, el tío decide quitar los muñequitos a la chingada del pino de Navidad y justo cuando parece que va a tener un final feliz, los monos atacan al morrito y básicamente se muere. Así, porque yo. ¿Fantasía? ¿Acaso importa? Mirror, father, mirror. Y para que no crean que Guadalupe Dueñas solo escribía cuentos con trips psicológicos bastante densos, también nos venía manejando cuentos con trips psicológicos también secos y silenciosos, a la vieja usanza literaria mexa estilo Juan Rulfo, pero con manejos narrativos bastante finos. Y este es el caso particular De la tía Carlota. uno de mis cuentos favoritos de la autora, y que aparece en Tiene la noche una. La tía Carlota está narrado desde la perspectiva de una niña, a quien al parecer su tía Carlota trata de la chingada. Y todo porque, según la señora, es hija de una mujer desobligada que se encargó de engatusar a su padre y alejarlo del hábito de cura, o sea, el hermano de la tía. Nota al pie. Esto en realidad les pasó a los papás de Guadalupe Dueñas. Su papá estaba estudiando para cura cuando conoció a la hermana de Miguel de la Madrid y se enamoró. Pero como todavía estaba muy joven, la metió a estudiar en una escuela y cuando ya tuvo edad suficiente se casaron y se fueron a Guadalajara. De lo que se viene enterando nada. ¿Pudo haber sido esta una mega proyección? ¿Quién sabe? Pero volvamos al cuento. Como ni el papá ni la mamá de la niña del cuento parecen poder con la carga de tener a todas sus hijas e hijos en casa, termina siendo la tía Carlota quien se tiene que hacer cargo de la morrita, así como le pasan a dos de sus hermanos a otro pariente, así como perritos. A simple vista, el cuento solo va de la tristeza de la niña por la frialdad de la tía y lo mucho que le baja la moral. Luego aparecen el papá y la mamá, pero nada más de visita. Así que poco después se van y dejan a la niña bastante encabronada porque evidentemente no entienden por qué los ve tan chill y al fregazo mientras ella tiene que lidiar con el eterno Rose llamado tía Carlota. Y bueno, el punto es que con este cuento, Guadalupe Dueñas en realidad nos está contando otra cosa que no es nada más esta situación de la chingada que vive la niña. La verdadera historia va más allá, pero no nos lo va a decir de forma explícita. Lo que me hace pensar en la famosa teoría del iceberg con la que tripea Ernest Hemingway. ¡Iceberg! ¡Run ahead! Thank you. No lo cuentes todo, sino nada más lo necesario para que quien te lee pueda descubrir la imagen panorámica de lo que realmente está pasando en tu historia. La intensidad del vacío. Pero esta no es la única manera de la señora Dueñas de demostrarnos que tiene una mentecita bastante compleja. En otro de sus cuentos, Las hermanas, un par de chavas llegan a un hotel donde llaman bastante la atención, particularmente al parecer porque la que se ve más chavita es muy bonita y porque no parecen precisamente hermanas. Y el morbo de la gente hace que rápidamente las rodeen una nube de chismes y rumores en torno a sus identidades y la razón por la que están en ese hotel. La historia avanza con el misterio de que no sabemos what the fuck está pasando, pero todo parece indicar que están huyendo de alguien. Podemos tener suposiciones, que huyen del papá y que la chavita menor está enferma, además que la mayor parece ser su enfermera. Pero ¿por qué están huyendo del señor? No lo vamos a saber, pero sí podemos esperar una historia que sí nos deja con muchas dudas, un sabor bastante amargo al final, pero también un cuento que mantiene una tensión bastante chida mientras pareciera que no nos está contando absolutamente nada. Si no fuera suficiente con hablarnos sobre niños que quieren desvivir a su papá y a su mamá, o una bebé muerta dentro de un frasco de chiles, o unos muñequitos que cobran vida y desviven a un morrito, llega un momento donde no es seguro qué Fox nos está contando Dueñas. Si es fantasía, si es horror, si de repente es terror, o son solo estados morbosos de la mente, o qué Fox. Primero, porque por un lado sabemos que es imposible que unos muñequitos cobren vida y maten al niño de la casa. O sea, cero probable. Y según yo no se puede. Pero
También a veces las voces narrativas de dueñas nos hacen dudar si son sucesos en un universo real o si son trips de un narrador o una mente que ve las cosas así. Es decir, un morrito desvivido por los monos que adornan un árbol de Navidad no podría suceder aquí, en el mundo real, pero podría ser imaginado por una mente. Y dentro de esa mente sí hace sentido que esto pase. ¿Realidad o trip? ¿Realidad o trip? Nirvana, Samsara, pastilla azul, pastilla roja, Tolstoy o Dostoyevsky, Ortega o Gasset. O tal vez, solo tal vez, estemos ante un curioso y extraño caso de estilo indirecto libre, como le diría Don James Wood en su libro Los mecanismos de la ficción. Palabras más, palabras menos. Si un narrador en primera persona es esa vocecita que nos cuenta una historia desde su perspectiva, ya saben, esas historias desde donde todo sucede desde el yo, mi perspectiva, yo. Como esa persona tóxica en esa relación de mierda que tuviste. A menos que esa persona haya sido justamente tú. Así como esta, una vez en tercera persona o desde cualquier perspectiva, siempre podrá abonar algo desde su particular y subjetiva perspectiva. Pero para eso, en la historia tiene que hacer sentido el por qué alguien te lo cuenta. Un testimonio, un monólogo, un recuerdo, etc. Y si no es así, solo estamos leyendo una narración de algo que está sucediendo. Y entonces solemos estar ante un narrador omnisciente. Ahora, lo que nos dice el señor Wood es que muchas veces una voz narrativa está oculta o implícita dentro de un narrador omnisciente, que se supone es objetivo y cuenta la historia desde una lente similar a la de un dios, donde no hace juicios ni puede calificar y solo debería contarte la historia tal cual sucede. A esto le llama estilo indirecto libre, como ya mencionamos. También nos pone un muy buen ejemplo. Una historia narrada desde una voz omnisciente, por ejemplo, donde un vato está escuchando un concierto. De repente, nos dice la voz narrativa, el señor se descubre soltando lágrimas estúpidas de sus ojos. Aunque a simple vista podría parecer que cuando dice estúpidas puede ser simplemente el estilo del autor, Wood nos dice que esta voz es algo así como compartido. Como si en la narración aparentemente llegaran pensamientos intrusivos de la narración que en realidad pertenecen al personaje u otra voz. En este caso, por ejemplo, un narrador omnisciente habría dicho solo lágrimas, pero ese estúpidas viene de la psique. ¿De quién? ¿De quién está llorando o consideraría sus lágrimas algo estúpido o de dónde más? No sabemos. En 2021, después de una larga y horrible ausencia en imprentas del país, Guadalupe Dueñas por fin fue reeditada dentro de la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica. Gracias a este compilado tan bonito, podemos encontrar 21 joyitas de la literatura mexicana, dentro de las que podemos encontrar Tiene la noche un árbol. También en esta colección podemos encontrar otras grandes obras de escritoras como Muerte en el bosque de Amparo Dávila, Balún Canán de Rosario Castellanos y Matarazzo no llamó de Elena Garro, Río subterránea de mi paisana Inés Arredondo, El libro vacío de Josefina Vicens y Paseo de la Reforma de Elena Poniatowska. Espero que todo esto y el morbo por una bebé prematura muerta en un frasco de chiles les haya entrado ganas por leer a Guadalupe Dueñas. Y si no, ya tienen una buena anécdota cringe más para contar en la peda. Yo soy Isa, esto fue Letras Gluten Free. No olviden darle sus suscribidas honestas al canal, pasen a leer y dejar amor al Patreon. Nos vemos en 15 días. Bye.